visto la parte de lo que es valuación, ¿sí? Es darle un valor, ya lo habíamos platicado. Perdón, voy a grabar la clase. Muy bien, les decía, la evaluación es darle un valor a los bienes que yo tengo dentro de mi inventario. O es decir, en la parte de la materia prima que yo pueda tener, o los insumos terminados, o en este caso, perdón, los productos terminados, o los insumos, no sé, es darle un valor. Hay diferentes metodologías para hacerlo, y habíamos visto lo que eran los PEPs, los WEPs, promedio ponderado y promedio simple. Muchas de las decisiones que uno debe de tomar para poder hacer la evaluación, pues obviamente es una metodología que más convenga dependiendo del producto. Pero básicamente esa evaluación es un estimado, no es algo, digamos, tan exacto. Porque definitivamente depende mucho de cuáles son los productos, de cuáles son los precios, depende de cuál es el precio de compra, cuál es el precio de venta. La ganancia que nosotros sacamos ahí, que era la diferencia entre el precio de venta y el costo de venta, en realidad no es una ganancia per se, es solo una aproximación de cuánto es lo que podría ganarse. Pero sí es necesario tener ese tipo de inventarios. Eso es más común en productos terminados, les estaba diciendo, y en supermercados como por ejemplo Walmart, La Despensa, Pais. Ellos manejan mucho ese tema de inventarios. Sin embargo, en la parte agrícola también es bueno saberlo porque uno debe de saber con qué cuenta y saber cuál es la rotación de ese inventario, porque si no hay rotación, entonces realmente no se está trabajando bien. Ahora bien, vamos a entrar al tema de lo que es la depreciación de bienes. Ese es un tema muy sencillo que me imagino que ustedes ya lo manejan. Esto será un repaso. La depreciación tuvieron que haberla visto en proyectos empresariales o la deben de estar viendo en proyectos. Entonces, básicamente acá solo va a ser un repaso de ese tema. Cuando hablamos de vida útil, pues la vida útil de un bien es una estimación que hace la empresa según su experiencia previa obtenida con activos similares propiedad de la misma. Por ejemplo, si el automóvil del administrador se da una vida útil de 4 años, pues pues el mismo auto que tenía un gerente de ventas y lo tuvimos que vender porque empezó a dar problemas mecánicos. Entonces, la vida útil, miren jóvenes, eso se fundamenta en la experiencia, básicamente. Por ejemplo, alguien puede, como bien lo indica acá, un vehículo, generalmente cuando se compra un 0 kilómetros, se tienen alrededor de 4 o 5 años sin que presente fallas o sin que presente problemas. Entonces, si un carro ya empieza a presentar problemas, pues muchas veces lo recomendable puede ser mejor cambiarlo. Ese tiempo que dura, por así decirlo, o que puede servir sin tener fallas, es a lo que nosotros le llamamos vida útil. Alguien me va a decir, mire, pero los carros tienen más años de vida útil. Claro, los carros se pueden seguir usando. Pero si ustedes ya empiezan a tener complicaciones y les tienen que estar invirtiendo dinero, lo mejor es hacer un cambio. Ahí es donde entra el término ya de lo que es una depreciación. Pero sí, hay carros que tienen 20, 25, 30 años y siguen funcionando, definitivamente. Pero recuérdense que hay que estarlos reparando, hay que estar ahí invirtiendo en ellos y en una empresa no puede estarse dando uno el lujo de estar haciendo eso. Sin embargo, las empresas en la mayoría de casos lo hacen, precisamente por no cumplir el principio de lo que es una depreciación. Yo no sabía si ustedes, bueno, no sé si ustedes manejan el hecho de que la depreciación de un vehículo es del 20% anual y que incluso un vehículo, aunque ustedes no lo hayan comprado, pero aunque no lo hayan sacado de la agencia, el simple hecho de estar a su nombre, el carro ya se depreció. Es bien interesante esa parte, pero usted ya no puede, un carro que ustedes lo quieran vender y no lo hayan usado y lo pagaron en la agencia, no lo pueden vender al mismo precio en el mercado. Así de simple, aunque sea del año. Por eso no es común ver que un carro del año lo estén vendiendo, o el dueño, perdón, lo esté vendiendo, nomás lo acaba de comprar, ¿no? Depende, hay algunos casos ahí excepcionales, pero se vuelve
como que más de negocios familiares o negocios personales. Otro concepto es el valor de desecho o de recuperación. Esta es la estimación que se hace del bien al final de su vida útil, además que es el importe que se podrá obtener al momento de venderlo. Entonces, si un carro, y nuevamente aquí vamos con el tema de la experiencia, tiene un valor inicial, pero al final habría que ver en cuánto fue que se vendió. Por eso dice acá, mi carro ya tiene casi 4 años y me está dando problemas con la dirección hidráulica. Si lo vende la empresa, solo le darán 25,000. De lo perdido lo encontrado. ¿Qué quiere decir eso? De que al final el valor de desecho es una oportunidad de poder recuperar, aunque sea algo de ese vehículo. Pero si ustedes logran entender bien el concepto de depreciación, el concepto es bastante útil. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso es que vimos la primera parte, lo que es vida útil, luego el valor de desecho, que son, digamos, definiciones muy importantes dentro del tema de depreciación. Ahora, ¿en qué es la depreciación como tal? Es la pérdida de valor del activo por el uso cuyo cálculo debe ser superior al valor de desecho. Y según el uso que se le dé a los activos, estos se deterioran y gastan debido al transcurso del tiempo y el uso, y la disminución de su valor se carga a un gasto llamado depreciación. Ahora bien, estos conceptos, si ustedes lo vieron en proyectos, la depreciación es un gasto no desembolsable. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa lo considera, más que todo para reducir impuestos, pero no sale de la empresa, o sea, no se desembolsa. Sin embargo, la depreciación en una empresa debería de ser considerado como una especie de ahorro, por así decirlo, para cuando ya se haga el cambio, se tenga el dinero disponible para poder comprar el nuevo equipo. Por eso les decía anteriormente que lo que es la diferencia entre depreciación y amortización, que la depreciación se aplica a activos tangibles y la amortización se aplica a activos intangibles. ¿Qué es un activo intangible? Es un activo que no se puede ver, no se puede tocar, pero sí se puede usar. Háblese de una patente de comercio, que es solo un certificado, pero usted no puede funcionar sin una patente de comercio. Entonces la patente de comercio, si bien no se desgasta, sí se vence, por lo tanto se amortiza. La depreciación no, la depreciación ya es con activos tangibles que yo puedo tocar, que yo puedo ver, que yo puedo usar, y el uso a mí me puede implicar una pérdida de valor, y esa pérdida de valor es la depreciación. Entonces, ¿qué indica la depreciación? El monto del gasto correspondiente a cada periodo contable. Tenemos antes y tenemos después. Ahora, digan ustedes jóvenes si han escuchado esto. ¿Los edificios se deprecian? ¿Sí o no? O la infraestructura, hablemos. Tuviera que. ¿No es? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? Ahora bien, el tuviera que, ¿por qué lo decís? ¿Tenés alguna experiencia de que no se deprecia? Es que me pongo a pensar que hay edificios que los construyen con mejores materiales que otros, entonces igual se va a depreciar, va, pero va a ser con mayor tiempo tal vez que otros, pero en sí Sí, sí se deprecia. estás en lo correcto, pero eso te lleva a la conclusión de que sí se deprecian. Sí, Ujú. Ok, ahora bien, miren, si un edificio o una casa se deprecia, ¿por qué se compra tan caro en algunos lugares? por la zona en que están. Uno es por la zona, pero más que por la zona, es que recordate que las construcciones se deprecian, una casa se deprecia, pero si vos vas a un lugar, independientemente del lugar, la casa no es más barata que el año pasado, es más cara. Es Ahí por el tienes. terreno, por el Exacto, espacio. exactamente. Recordemos, el terreno no se deprecia, genera plusvalía. O sea, puede haber una casa que está ya deteriorada y puede costar un montón de dinero, no por la casa, sino que por el terreno.
Ahora bien, ahí entra algo que depende mucho, como lo estaba diciendo el compañero Luis, em, la zona, la ubicación. Porque, por ejemplo, si ustedes les dicen, mire, les vamos a vender una, no, no sé, no me voy a ir tan lejos, tal vez para no vender a nadie, voy a decir, si les venden un terreno en Villanueva, ¿qué opinan ustedes de eso? Peligroso. Esa es la idea, ¿sí? Que es peligroso. Bueno, de hecho no es tan la idea, es peligroso. Hay zonas, obviamente, en donde no lo es. Pero al decir peligroso, entonces solo la percepción que se tiene del lugar hace que bajen los valores de los terrenos. O sea que los terrenos no es que se deprecien, sino que devalúan su valor. Y devalúan su valor, ¿por qué? Por el hecho de la ubicación en donde se encuentran, la delincuencia, por ejemplo, y otros factores que pueden incidir en esa parte. Ahora bien, ¿alguien me puede decir cuánto cuesta una casa en la antigua? Millones. Exactamente, millones, así de simple. Puede ser una casa que se está cayendo, pero no es solo el terreno, también una casa antigua por la zona gana valor. ¿Por qué? Precisamente porque ahí es apreciada una casa antigua. Miren, hay casas de 200, de 300, de 400 años. Y sinceramente es muy interesante ver cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo. Pero voy a esto, hay condiciones que podrían diferenciar precios. ¿Sí, vieron? Tengo una duda, para ver si me quedó claro, las amortizaciones son para bienes no tangibles y las depreciaciones para bienes tangibles. ¿Y Así las es. devaluaciones? ¿Cómo? ¿Y las devaluaciones? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una La devaluación depreciación y una es, devaluación? mira, la devaluación es un concepto que, por ejemplo, algo se devalúa sin haber sido usado. La depreciación no. La depreciación te da ese, digamos que lo usas y eso es lo que le da el desgaste, por así decirlo. El concepto de devaluación se usa mucho, pero más en monedas, cuando la moneda pierde su valor. No es porque se desgaste, es porque va perdiendo valor. Ahí es donde ya se usa el concepto de devaluación. No sé si queda claro. Gracias, ingeniero. Lo que pasa es Sí, que, sí, mire, gracias. muy bien, uno muchas veces confunde los términos y dice, es que ese terreno se devaluó. No, el terreno se depreció. Pero la devaluación es un término que está más enfocado en una pérdida de valor por cualquier otra situación. Acá no. La depreciación, la pérdida de valor se da por el uso. Muy bien. Ahora, fíjense que es necesario que ustedes tengan entendido de que hay diferentes métodos de depreciación y que de hecho es sumamente necesario que sepamos cómo se hacen. Pero ojo, estos métodos de depreciación, eh, cuando ustedes los aplican en las empresas, va a depender de cómo, cuál es la que más convenga. Pero ojo, a la SAT no le pueden decir ustedes, yo utilizo este método, utilizo ese. No, ustedes tienen que justificar bien, bien el método que van a utilizar, que sea diferente al método que la SAT plantea. ¿Por qué les digo la SAT? Porque la SAT, la depreciación, cuando ustedes hacen flujos de caja, las depreciaciones, por lo menos en proyectos, sirven para poder reducir el monto del impuesto que ustedes van a pagar. Por eso les decía que son gastos no desembolsables. Si alguien tiene alguna duda, Esmeralda, ¿tienes activo tu audio? Perdón. Ok. Entonces, los métodos que tenemos son métodos lineales, donde se encuentra el de línea recta y el de unidades producidas, y los métodos acelerados, que se tiene el método de doble saldo decrecientes. El de línea recta es el más común, jóvenes. Sin embargo, ahorita les voy a explicar, por ejemplo, cómo en Guatemala se calcula la depreciación.
El método de línea recta dice el desgaste del activo es igual durante cada periodo contable y cumple con la siguiente fórmula. Copien esa fórmula, por favor, jóvenes. Costo del activo menos valor de desecho dividido años de vida útil. Y eso me da mis gastos por depreciación. Es sencillo. ¿Sí? Ahora bien, con este ejemplo, díganme ustedes, calcúlenme el valor. La depreciación anual para un equipo de construcción al costo de 4.400 al costo, ¿verdad, jóvenes? O sea, recuérdense que cuando evaluamos al costo, nosotros debemos de utilizar, ¿qué quiere decir evaluación al costo, jóvenes? ¿Alguien se recuerda? Lo vimos la vez anterior, jóvenes. Es el costo de producción de la empresa. No, evaluación al costo es el costo cuando ya está instalado todo el equipo. ¿Sí? Por eso es aquí depreciación anual para un equipo de construcción al costo de 440.000, con una vida útil estimada de 5 años y un valor de recuperación de 40.000. Usando método de línea recta, el gasto por depreciación, ¿cuál sería? Hagan su operación, jóvenes, aunque la tengan ahí, la vean. Háganla. Me dicen cuánto les da. 80.000, ¿no? 80.000. Y esa sería la depreciación por año. ¿Cómo se obtuvo? Sencillo, 440.000 menos 40.000 dividido entre 5, eso me da un gasto por depreciación anual de 80.000. Entonces, ese es el valor que yo tengo que considerar. En algunos casos no existe valor de desecho, sino que de una vez se desecha, valga la redundancia. Entonces, solo se calcula el valor dividido los años. Ahora, díganme ustedes, si yo les digo que un vehículo se deprecia el 20% anual, ¿en cuántos años se deprecia? En 5. En 5, muy bien. Y si yo les digo que el vehículo vale, no sé, hablemos de 150.000 y se deprecia 20% anual, ¿cuál sería su valor de depreciación anual? O su gasto por depreciación anual. ¿Ah? 30.000. Exactamente. Sí, todos sabemos de dónde vienen esos valores que están respondiendo, ¿verdad? Sí, Ingeniero, disculpe, Sí. al hablar de un 30% anual no iría disminuyendo conforme los años. Solo es una duda. Por ejemplo, disminuye un 30% el primer año, el segundo año sería un 30% del valor de ese año. No es así, Palma, no sigas porque no es así. Lo que tenés que hacer es calcular la depreciación del valor total. O sea, vos no venís y lo calculás sobre saldo, por ejemplo. No. Se calcula sobre el valor original. O sea, si te vale 100.000 algo, el 20% es 20.000. Ah, bueno, entonces por lo tanto la depreciación es 20.000 cada año. ¿Me explico? Sí, ya, gracias. Muy bien. Entonces, sí hay un método para hacerlo como vos lo estás diciendo. O sea, no es que esté mal lo que estás diciendo, solo que esto no se calcula así. Vamos a ver otros métodos en donde dependiendo del uso, el gasto por depreciación anual no es el mismo. Ahora tenemos, no sé si hay alguna duda con esta parte, jóvenes, que acabamos de terminar. todo claro. Muy bien. Vamos ahora con el método de unidades producidas. Y este sirve para depreciar un activo que se base en el número total de unidades que se usarán o las unidades que pueden producir el activo o el número de horas que trabajará el activo o el número de kilómetros que recorrerá de acuerdo a la siguiente fórmula. O sea que el de unidades producidas, el método de depreciación depende de cómo es que se esté usando.
Porque si lo usas más al principio, se va a desgastar, se va a depreciar más al principio. Si lo usas menos al final, más al final, perdón, entonces se va a depreciar más al final. Eso es lo que hace referencia al método de unidades producidas. Entonces, eso es para esta fórmula, ¿verdad? Costo del activo, valor de desecho, costo del activo menos el valor de desecho dividido el total de unidades a trabajar o a recorrer. Y eso a mí me da un gasto por depreciación de una unidad, hora o kilómetro, dependiendo de a qué le estoy haciendo la depreciación o calculando la depreciación, ¿verdad, jóvenes? Entonces, si ustedes vienen y están hablando de un vehículo, pues al final es por kilómetros que se da el desgaste. ¿Sí? Si están hablando de una máquina empacadora, al final va a ser por horas de uso que se da el desgaste o por unidades. O por ejemplo, en el caso de las bombillas. Una bombilla, no sé si ustedes han visto la caja de las bombillas, qué es lo que dice con la vida útil. Por horas. Por horas, ¿verdad? ¿Y cuántas horas es? ¿No han visto? ¿No han tenido la curiosidad? Algunos dicen 1000 horas de uso continuo. Quiere decir que si se queda encendido va a durar 1000 horas. Ok, pero ese sería el total de unidades a trabajar o a recorrer. Y ese es, le estoy diciendo yo, el total, ¿verdad? Pero ese total que a mí me da de uso es el que yo tengo que considerar para poder determinar el gasto por depreciación que yo necesito al utilizar este método de unidades producidas. Por ejemplo, suponga que el equipo de construcción utilizado en el ejemplo anterior recorrerá 75,000 kilómetros aproximadamente. El gasto por kilómetro, ¿cuál sería? Tenemos los 440,000, que es el costo, menos los 40,000 que habíamos hablado anteriormente, que era el valor de rescate, y eso lo dividimos dentro de 75,000, que es el número o el total de unidades a trabajar o a recorrer. Y eso a mí me da un valor de 5.33 quetzales de depreciación por kilómetro. Muy bien, entonces ya vengo yo. Y la experiencia a mí me dice, por ejemplo, en este caso, que si yo lo voy a usar 5 años, o 5 años es lo que se deprecia, mi gasto por depreciación va a ser el que acabo de calcular, que es 5.33 acá por kilómetro. Y acá tendría yo el uso del kilómetro en el año, o de kilómetros en el año. El primer año va a usarse 20,000 kilómetros o recorrerse 20,000 kilómetros, el otro 25,000, el otro 10,000, el otro 15,000, el otro 5,000. Entonces, ¿cuál sería la depreciación anual? Considerando los 5.33 de depreciación por kilómetro y considerando estos kilómetros. ¿Cuál sería la depreciación anual por año, jóvenes? Por ejemplo, si acá tenemos los 5.33, ¿sí? Díganme ustedes cuánto sería la depreciación anual. ¿Alguien está haciendo el cálculo, jóvenes? En el año 1 son 106,600. Muy bien, en el año 2, 133,250. 133,250. Muy bien, en el año 3, 53,300. 53,300. muy bien, en el año 4, jóvenes, ¿quién está moviendo las diapositivas que tomó el control? Aarón Hidalgo. Lo siento, ingeniero, solo que se me trabó la pantalla.
¿Cómo? Es que se me trabó la pantalla y toqué de más. Ok. Muy bien. Veamos acá, jóvenes. Aquí tenemos los valores, ¿verdad? Tenemos el gasto por depreciación, 5.33, los kilómetros en el año y la depreciación anual. Al total ahí le sale 399.750. Debería de ser 4.400.000. Pero recordemos que las diferencias sean por el uso de decimales. ¿Alguna duda con esta parte, jóvenes? ¿Sí, Palma? ¿Qué pasaría si yo el carro lo utilizo más kilómetros de los estimados al inicio? No sé cómo tomar eso. Más kilómetros al inicio. ¿A qué te referís con eso? Es decir, en el año 1 utilicé, aquí para que cuadra 75.000, se utilizaron 20.000 kilómetros, ¿no? Ajá. Si en vez de estos 20.000 tuviera 30.000 en el año 1 y el resto de valores siguieran igual. Y lo que pasa es que acá se está estimando de que esos 75.000 es lo que vas a utilizar. Si vos usas 70, digamos 30.000 antes, que son 10.000 más, quiere decir que en los demás años tendrías que distribuirlo para poder hacer el cálculo. Ahora bien, me puedes decir, es válido, pero eso no es cierto. Es que en términos contables así es como lo tenés que hacer, aunque en la realidad sea otra. Vos tenés que calcular tu depreciación porque tu depreciación te sirve para reducir el pago de impuestos. Para eso es que lo haces, no es porque realmente salga el dinero de tu bolsa. Entonces, esta metodología, más que aplicarlo en la realidad, te sirve para poder colocarlo en tus estados financieros y mediante ese valor poder reducir tu cantidad de impuestos que tendrías que pagar. Entonces, es más en papel. Ahora bien, si lo querés apegar más a la realidad, está bien. Si son 30.000 en el primer año, tenés que reducirlo en los siguientes años, porque eso es lo que te está diciendo el método, aunque tu realidad sea otra. Era lo que les decía al principio. Un vehículo que yo les diga que el vehículo se deprecia a 20 años y por lo tanto en 5 años pierde su valor, ¿eso es cierto? ¿Algo? No dije, cabal, esa es la razón por la que le mencionaba esto, porque según tengo entendido, este tipo de depreciaciones son utilizadas en la empresa para dar como le dijera, por ejemplo, si en una empresa a mí me piden que yo maneje mi propio automóvil en base a una estimación de estas, dan una remuneración por el gasto al mismo. Exactamente. Entonces, Ajá. ahí se utiliza esto, pero realmente la realidad es otra. Entonces, creo que ya dijo lo que era necesario decir, esto es más en papeles, ¿no? Sí, esa es la parte contable que tenés que manejar. Y sí, un uso muy claro es el ejemplo que estás planteando, de que cuando te piden utilizar tu vehículo, te tienen que pagar depreciación, porque ellos tuvieron que haber comprado el vehículo para poder cumplir con eso. Pero les conviene más pagar depreciación porque así no gastan en servicios, no hacen otros gastos que son necesarios para mantener un vehículo, ¿no? Pero sí es en papel, o sea, esto básicamente sirve precisamente, pero tiene un fin, no es solo, entonces ¿para qué me lo están enseñando? No, es que, miren, de verdad, entiendan lo que es depreciación, les va a ayudar como ustedes no tienen idea cuando ya estén en una empresa y les toque a ustedes administrar esa empresa. Si ustedes no entienden lo que es el concepto de depreciación, van a perder dinero, así se los digo, por eso se les está explicando. Pero efectivamente, como estamos platicando con Palma, el Pero tema una de la depreciación es más por términos contables, ¿sí? ¿El gasto de depreciación uno lo pone o hay un método para estimarlo? Pero es lo que estamos haciendo, Mus. Sí, o sea, el 5.33 no sé de dónde salió o cómo. ¿No sabes? No. Ok. Mira, ¿sí ves esta diapositiva? Ah, sí, sí. De ahí sale. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Hay una fórmula. Y la fórmula es esta, mira, que les dije que la copien.
Costo del activo menos valor de desecho dividido total de unidades a trabajar o a recorrer. Y eso te da tu gasto por depreciación, ya sea por unidad, por hora o kilómetro, dependiendo de cuál es el bien con el que vos estés trabajando. No sé si queda claro, Mus. Sí, claro, Inge. Muy bien. Ahora bien, fíjate que digamos, acá se hace por el total que se va a estar utilizando. Y tenemos los kilómetros anuales que vamos a estar utilizando y así sacamos esta tablita, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda con la generación de esta tabla, jóvenes. La verdad es muy sencilla y son solo multiplicaciones. ¿Estamos bien? ¿No hay dudas? Inge, Dime. Inge, una duda. ¿Está proyectando las tablas o donde dice método de depreciación acelerada? No, estoy proyectando lo que es la tabla. Ahorita voy al Ah, método de depreciación acelerada. vale, No, gracias, Inge. si estás viendo otra cosa, es muy probable que la forma en cómo querés que se presenten las diapositivas, las tenés casi que igual, del mismo tamaño, las diapositivas que vienen y la diapositiva que se está presentando. Muy bien, Sí, ¿alguna es que me otra? dio miedo de mover para no quitar el mando. Sí, sí, ahorita voy a cambiar. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Muy bien, entonces vamos lo que es al método de depreciación acelerada. Y para ese método tenemos el de doble saldo decrecientes. Por eso dice, la característica principal en este método es que tiene mayor depreciación en los primeros años. Por eso dice acelerado. Era lo que les decía, contablemente depende de cómo es que uno lo necesite. Y así puede justificar el método que uno va a utilizar. Les estoy dando estos métodos y también les expliqué que ahorita les voy a explicar esa actividad que necesito que realicen, ¿verdad? Pero dice, en este método no se deduce el valor de desecho al costo del activo para obtener la cantidad a depreciar. Aquí no se usa el valor de desecho. ¿Cuál es la fórmula? Para obtener la tasa de depreciación por el método doble saldo decreciente es la siguiente. Miren, 100% del costo dividido años de vida útil por 2. Ahora bien, miren, ojo jóvenes, 100% es 100%. Por favor, ténganlo bien presente. 100% es 100%. Sí, me explico por qué digo que 100% es 100%. Pregunto. Tal vez Entonces, porque ¿cómo? ayer explicó que había que agregarle no solo el precio del producto, sino los costos de traerlo y del empaquetado y todo eso, ¿no? No, De no, la maquinaria, perdón. no, Jesús. 100% es 100%, o sea, 100% es el valor, ese es el número, o sea, hay que dejar el 100 ahí. ¿Me explico? O sea, no hay que ponerle ningún valor, es 100, o sea, el 100 es, digamos, exactamente es una constante, o sea, es un valor que debe de mantenerse, por eso les digo, 100% es 100%. Ahí dice 100% del costo, entonces uno puede pensar con lo que estabas diciendo y harán, bueno, tengo ese costo, entonces le pongo ese valor. No, en la fórmula 100% ese es el valor, ese valor es una constante como el 2 es una constante. Lo único que se tiene que agregar a la fórmula son los años de vida útil. ¿Sí? Por eso dice acá, en el primer año se multiplica el costo total del activo por el porcentaje equivalente obtenido en la fórmula anterior. En el segundo año, lo mismo que en los subsiguientes, el porcentaje se aplica al valor de libros del activo y el valor del libro significa el costo del activo menos la depreciación acumulada. Pero esa es la forma en cómo se puede hacer o se puede calcular la tablita que vamos a ver. Pero aquí está, miren el ejemplo. 100% dividido entre 5 años por 2 da 40%. Ahora ya se entiende a qué me refiero con 100%. Sí. Muy bien.
Entonces, a mí con la fórmula solo me interesa saber qué porcentaje anual debo de aplicar para poder calcular la depreciación anual por este método. Por eso dice depreciación acelerada. Muchas personas les puede interesar, por ejemplo, pagar menos impuestos al principio y más impuestos después, cuando ya la empresa esté bien, digamos, bien fundamentada o ya esté trabajando de mejor forma. Ahí es donde se puede prestar la idea de hacer de utilizar un método diferente y que debe de justificarse ese uso del método. Todo lo que les estoy explicando acá son términos contables, jóvenes. Ingeniero, una pregunta. Dime. ¿Y al momento de justificarlo a la SAT se declararía así? O sea, que la empresa no está bien posicionada y por eso se utiliza ese método. No, vos vas a decir por qué te conviene venir. Eso lo consideras como estrategia dentro de tu empresa. Sin embargo, es bien complicado, miren ustedes, querer cambiar esa metodología, porque la SAT ya tiene establecida su metodología. La SAT dice, es más, esa es la investigación que ustedes van a hacer individualmente. Hay porcentajes ya definidos para cada cosa. ¿Sí? Pero sí hay que justificar de que en realidad el uso de la depreciación, porque ustedes no están dejando de pagar impuestos, al final van a pagar los mismos impuestos, solo que van a pagar más impuestos al principio o menos impuestos al principio y más al final, o al revés. Eso es dependiendo del uso, ¿verdad? Pero en este caso de la depreciación acelerada, ahí sí siempre se va a pagar más al principio y menos después. No sé si con eso resuelvo la duda. Sí, gracias. Muy bien, entonces al final la idea es llegar a esta tabla, miren jóvenes. Tenemos los años, el valor en libros, el porcentaje calculado y la depreciación anual. Entonces, ¿qué es valor en libros? Es lo que vale. Miren, acá no se le quita el valor de desechos. ¿Se recuerdan que ya lo habíamos dicho? Entonces tengo los 440,000 por el 40%, que fue lo que se calculó, y eso me da mi depreciación anual. Luego, ¿cómo calculo mi nuevo valor en libros? A 440,000. Le resto 176,600 y eso me da 264,400. Luego a ese valor en libros, nuevamente le calculo el 40% y eso me da 105,600. Entonces mi nuevo valor en libros es que a 264,000 le resto 105,600 y eso me da 158,400. Y así sucesivamente hasta completar el último año, en donde mi depreciación, si se pueden dar cuenta, anual va a ser de 22,800. Si yo quisiera, digamos, saber cuál puede ser un posible valor de desecho acá, sería mi último valor en libros, ¿verdad? O sea, 57,024 le voy a restar 22,809. Y eso me va a dar un valor de desecho, porque ese último año todavía va a tener un valor según este método de depreciación, ¿verdad? No sé si queda claro el método, jóvenes. ¿Alguna duda? Muy bien. Ahora bien, tarea, mis jóvenes, investigar qué ley es la que regula la depreciación en Guatemala, qué artículos de esa ley hablan de este tema y cuáles son los porcentajes de depreciación que sugieren. Esto lo tienen que hacer en hojas con su nombre y sección a mano, transcriben los artículos relacionados que se solicitan y luego lo digitalizan y lo suben en la tarea creada para el efecto. Este trabajo es individual. Yo ahorita voy a crear la tarea.
Aparte de eso, hay una hoja de trabajo que tienen que hacer grupal. Como les había dejado ya una que entregan el sábado, esta otra hoja de tarea y esta tarea individual la van a entregar el lunes. El lunes, perdón, el día domingo a la medianoche a más tardar. Esto antes, obviamente, del examen, porque el examen es para el día, tengo entendido que está programado para el día lunes, ¿verdad? El segundo parcial. ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces tenemos dos tareas, ¿sí, Viaran? Y una duda, la tarea pasada usted pide a mano y el ejercicio de computadora usando Solver, pero le mandamos dos documentos, uno con el Excel y otro con las imágenes a mano, o pasamos el Excel como una imagen a Word. Jóvenes, ¿alguien leyó la tarea? Sí, ingeniero. ¿Que le pueda explicar al compañero, por favor? En la tarea solicitaba que la parte escrita, o sea, hecha a mano, la tenés que pegar en la hoja de cálculo de Excel correspondiente al ejercicio. Viagrán no ha leído la tarea. Sí, pero no había leído esa parte. Puedes meter la duda. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Gracias, Héctor, por responder. ¿Alguna otra duda? Muy bien, tal como lo estábamos indicando, en la hoja de trabajo dice claramente, jóvenes, lean todo, les recomiendo que lo lean. Ahí está explicado que la parte a mano la tienen que digitalizar y colocarla en la hoja correspondiente al ejercicio. Eso es en grupo. Ahora esta tarea que les estoy proyectando es individual y es a mano. Lo digitalizan y lo suban. Yo ahorita voy a crear la tarea. Y la otra tarea que ahorita les voy a subir, que es en grupo, esa es de depreciación y de lo que es valuación. Ahí pueden utilizar Excel. Y esto sería, digamos, todo el contenido, lo que vimos hasta el día de hoy, lo que entra en el segundo examen parcial del día lunes. Muy bien, jóvenes. Miren, como hay tiempo, ¿sí? Terminamos antes. Yo les recomiendo que empiecen a trabajar ya porque el tiempo es lo que más les aprecia. O sea, les estoy dejando 40 minutos para que puedan trabajar, organizarse. Yo ahorita antes de las 7:30, voy a subir la otra hoja de trabajo y voy a crear las tareas en Classroom para que ustedes vayan avanzando. Entonces voy a detener la grabación. Eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. No sé si hay alguna duda.